candidatos a ayuntamientos en los últimos años, los hubo en 2018, y lamentablemente este fenómeno de violencia que hay en el país, Carmen, ahí es donde tiene una expresión electoral muy clara, en las elecciones municipales. Son elecciones que terminan a veces en conflictos graves entre las fuerzas políticas y en conflictos postelectorales. De manera, Carmen, que el panorama es muy interesante por toda esta cantidad de cargos que se van a elegir, por lo que se están jugando los partidos, tanto el partido en el poder como los partidos de oposición, y sin duda, Carmen, se están viendo ya los banderazos de salida. Esta conflictividad política, incluso del tema Jalisco del que hablabas hace rato en tu programa, estas declaraciones del presidente, sin duda ya prefiguran un escenario electoral, Carmen, una disputa de la cual estaremos hablando en los próximos 12 meses y ya veremos cómo se va desarrollando. Así es, ya lo veremos y seguiremos muy cerca todo esto que es importantísimo. Gracias, Ernesto, por estar aquí para plantearlo y comentarlo. Hasta la próxima, buenos días. Gracias, Carmen, gusto en verte y saludarte. Igualmente, gracias y buenos días. Pues sí, estamos a un año de distancia, arranca ya esta cuenta regresiva para la elección intermedia, esto que será 2021, la pelea pues electoral, la disputa electoral en toda la República Mexicana, una elección enorme. Se van a jugar una gran cantidad de cargos de elección popular y bueno, pues las definiciones más importantes a media gestión de este sexenio que está en curso. Son las 9:46, tiempo del centro. Vamos con Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer esta mañana de lunes. Mesa Política. Pues a Sergio y a Lorenzo, gracias y buenos días, gracias por estar aquí a los dos. Desde luego coincidirán, creo, en que los temas más importantes en este momento tienen que ver con estas manifestaciones, con estas protestas en el mundo y en el caso de México, en Jalisco y la Ciudad de México de estos últimos días y horas. Las muertes de George Floyd y de Giovanni López pues están concitando un montón de cosas. Lorenzo, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Pues días no tan buenos, pero aquí estamos. Aquí andamos. Sergio, buenos días. Buenos días, Carmen, gusto en saludarte. Gracias, como siempre, Lorenzo, por estar aquí. Sergio, buenos días y bienvenido. Muy buen día, Carmen. A ver si me escuchas, Sergio. Sergio, ¿me escuchas? A ver, un segundo. A ver si nos escuchamos, Sergio Aguayo, doctor Sergio Aguayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Te escuchamos nosotros, sí? ¿Tú nos escuchas a nosotros? Hola, hola. Hola, Sergio. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, me imagino que vamos a abordar el tema de la violencia en Jalisco y la Ciudad de México. Correcto. ¿Por qué no empezamos por ahí? Muy bien, me parece muy bien. Creo que lo que más llama la atención es el rechazo bastante generalizado al uso ilegítimo de la violencia por parte del Estado. Es decir, ese sería la conexión, el nexo de las manifestaciones en Estados Unidos y en México, porque en ambos casos los abusos, los excesos en el uso de la fuerza de algunos elementos policíacos provocan un rechazo unánime y en ese sentido inmediatamente viene a la memoria el tema, curiosamente en ambos países, de la debilidad de las corporaciones policíacas, de corporaciones que están fuera del control de las autoridades y que en algunos momentos actúan por una lógica propia más ligada a su manera de ver el mundo que a las órdenes que reciben. Y en ambos países hay una discusión muy intensa sobre la manera como podrían corregirse estos excesos. En Minneapolis se está hablando de desbandar a la actual policía y crear una nueva bajo nuevas reglas de acuerdo con la sociedad civil, porque ese es un rasgo que distingue a Estados Unidos a diferencia de México. En México, bueno, ahí está el problema, no se ve que haya una discusión a profundidad de qué hacer con las corporaciones
policíacas de municipios y estados, y qué tanto están controlados y qué tanto están disciplinados y sometidos a las órdenes que reciben de las autoridades civiles. Y en este ejercicio de comparación es también notable la manera como se están comparando la respuesta de los gobernadores. En México estamos criticando, hay una crítica muy generalizada al tono, a las acusaciones que lanzó sin tener todavía todos los elementos de juicio Enrique Alfaro. Es decir, el acusar la mano negra de la Ciudad de México sin dar la evidencia es tan condenable como lanzar acusaciones sobre la parcialidad de los medios de comunicación sin dar tampoco elementos. Por el contrario, la reacción de la Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México me pareció adecuada, con cierta mesura, pero anunciando algunas medidas. Queda como la gran duda en el caso de México y también en Estados Unidos, pero no me quiero meter porque conozco menos el tema de la manipulación y de la infiltración de las corporaciones policíacas por grupos políticos. En México hay también la hipótesis, posiblemente cierta hasta cierto punto, de que hay grupos políticos opositores, sea al gobierno del estado de Jalisco, sea al gobierno de la Ciudad de México, que están queriendo crear problemas anticipándose a las elecciones del 2021. También se menciona, ya lo hizo Alfaro, no lo ha hecho tan abiertamente Claudia Sheinbaum, de la presencia de grupos del crimen organizado infiltrados en la policía que utilizan estas oportunidades para meterse a crear desórdenes, o lo mismo grupos de supuestos anarquistas que también aprovechan la oportunidad para involucrarse. En este último terreno me parece que, bueno, los dos últimos niveles que mencioné, corporaciones policíacas e interferencia de los intereses ajenos, vamos a llamarlos así, me parece que es urgente y deseable que tanto el gobierno de Jalisco como el de la Ciudad de México nombren comisiones independientes para que establezcan de manera clara hasta qué punto estamos ante una deficiencia estructural de las corporaciones policíacas, hasta qué punto fueron grupos infiltrados, sean políticos, de Morena o de otros partidos, o el crimen organizado, o bien grupos anarquistas que actúan tal vez de manera autónoma, tal vez manipulados. Sería un error no utilizar esta oportunidad para aclarar qué pasa en este terreno. Pero en lo positivo, subrayo, me quedo y concluyo del rechazo unánime al uso ilegítimo de la violencia por parte de fuerzas policíacas del Estado mexicano. Doctor Meyer, ¿cómo ves las cosas, Lorenzo? Bueno, pues aquí sí que necesitaría yo una buena cantidad de tiempo que no hay. Así que nada más trataré algunos puntos, unos como reflexión y otros ya más concretos. Hay algo en la atmósfera mundial que liga pandemia con protesta. Me gustaría realmente tener más elementos para poder juntar los dos, porque no creo que sea accidente que las protestas se agudicen como nunca en Estados Unidos y algo aquí en México con este fenómeno mundial de la pandemia. En Estados Unidos se trata de explicar esto de una manera todavía tentativa, de el estado de ánimo, muy alterado, sobre todo entre los jóvenes, por el encierro. Y luego viene el caso de Minneapolis. No es el primero y supongo que no será el último.
no es algo excepcional. Este disparador se hace en un entorno en donde ya hay mucha, pues, crítica a la situación general de la estructura social norteamericana, de su, no solamente de su problema racial, sino de su problema de clase, de tener una parte de la sociedad más rica de Estados Unidos muy pobre y de andarle cargando la pandemia más a ellos que a las clases medias y a las clases altas, que ahí el virus se dice que no discrimina, pero en realidad sí discrimina, va contra los más socialmente débiles. Luego hay otra cosa que también llama la atención, a lo mejor me estoy excediendo, ¿verdad? Pero hay una especie de 68 aquí. La protesta se inicia en Estados Unidos, pero hay que ver la respuesta en Inglaterra y luego en otros países europeos. Y yo creo que también el ambiente en México, como en el 68, que empezó lejos de México, empezó en Europa y algunos reportes de los servicios de inteligencia norteamericanos del 68, de principios del 68, decían, bueno, quizá en Brasil hay algo de problemas estudiantiles, pero en México no, ahí no hay ningún problema. Y eso lo dijeron los especialistas en inteligencia. Y pácatelas que aquí salió, pero durísimo. Hay una situación mundial, está desde luego Hong Kong, que estaba de antes y que sigue ahora. Está Chile, que vaya que sí estaba antes y sigue. Está Brasil y estamos nosotros, una situación no tan aguda como la de otros países, pero en general es un fenómeno mundial. ¿Coincidencia con la pandemia? Pues no, no creo que sea coincidencia, sino que la pandemia pone de manifiesto de manera más clara fallas enormes de la estructura social. El expresidente Obama, en un discurso que dio, si mal no recuerdo, fue ayer cuando lo dio, habla de la nueva normalidad. Bueno, aquí ya tenemos ese concepto desde hace rato, pero lo define de otra manera. La nueva normalidad no es simplemente cuando volvamos a las calles y a las reuniones colectivas, cuidarnos de que, pues, la sana distancia y esas cosas. Sí, sí, también eso está. Pero él dice, la nueva normalidad tiene que ser otra cosa, mucho más profunda. Tiene que ser una, si no reinvención, sí transformación a fondo de algunos aspectos sociales, entre otros, este de la policía. Y no es solo la policía, sino son actitudes. Alfaro, que le han llamado una de las posibles líderes de el recambio de liderazgo, pues no se vio muy apto para controlar ya no el país, que es lo que pretende como una búsqueda de su candidatura presidencial, no puede controlar su estado, pero no solamente no controla su estado, no puede controlar esos instrumentos de fuerza del estado, que es la característica más interesante de la política, importante y muy desagradable en muchas ocasiones, que es la fuerza. Detrás de toda decisión política, por más alejada que parezca, que es de aspectos culturales o técnicos, etcétera, está la fuerza del Estado, que en última instancia es la que impone las cosas. Bueno, ahí eso de decir, usted no trae tapabocas y eso ponerlo
como un aspecto que merece que la policía llegue. Sí, sí, ya lo sé que en Europa y en España la policía, cuando alguien andaba por ahí paseándose y que estaba el confinamiento, le reclamaba, le llamaba la atención. Pero teniendo en cuenta el tipo de policía que hay en México, y aquí hay otro tema que puedo intentar tratarlo después, eh, es estarle buscando 6 pies al gato. Y cuando dice Alfaro, es posible que sea el crimen organizado, pues que así está el gobierno de Jalisco, que ya la policía la manda el crimen organizado. Es un problema intentar imponer por la fuerza estas medidas de protección, porque el instrumento está podrido. Y está podrido también en Estados Unidos. El meterse a las tripas de las estructuras policíacas en Estados Unidos lleva a que uno se tope de inmediato con los sindicatos de policía. Aquí no existe. Aquí es otra manera de tratar a los policías. Pero los sindicatos policíacos defienden a capa y espada en Estados Unidos el uso excesivo de la violencia. En Minneapolis, el jefe del sindicato, yo no sé, le podremos llamar el líder sindicalista policíaco de Minneapolis, tiene 20 denuncias en su contra por uso excesivo de la violencia, y tan tranquilo que está ahí. Él tiene el apoyo de sus policías. Que la sociedad diga lo que sea sobre él, la estructura firme, hasta el punto en que ahora el Consejo de la Ciudad decidió que lo mejor que puede es disolver a esa policía. Y eso me recuerda Vietnam. En ese momento que alguien de los mandos norteamericanos declaró con una candidez digna de mejores causas, pues esa aldea la tuvimos que bombardear para poder salvarla. Hay que destruirla para salvarla. Bueno, aquí a la policía de Minneapolis hay que destruirla para poder salvarla rehaciéndola. Entonces, el tema de las policías y el tema de la pandemia se unieron. Es un accidente, es una casualidad, pero el resultado es esta enorme manifestación ya ahora internacional en contra del tipo de ejercicio de la fuerza que se usa contra los ciudadanos por parte de las policías. Y cuando se señala que las policías están entrenadas para tratar al público, cosa que el ejército no, y que los policías, esa es su materia. Bueno, una periodista norteamericana muy conocida de CNN, Christiane Amanpour, hace una reflexión una semana atrás, que la policía de Minneapolis había recibido todos los cursos necesarios para tratar bien a los ciudadanos. Esos cursos le entraron por un oído y le salieron por otro a los policías. En San José, allá en California, un sitio donde hay mucho mexicano o descendientes de mexicanos, y es una ciudad chiquita, agradable. Hay un personaje que se dedicó él personalmente a dar los cursos para la policía de San José para cómo debía de tratar a los civiles. Y en estos días se intentó interponer entre manifestantes y policías para pedirle a los dos que por favor se comportaran. Le dispararon los policías con una bala de goma, y bueno, ese es el reporte que viene, ya no recuerdo si en el Washington Post o en el New York Times. Dice, el disparo le dio en tal parte a este señor
que ya no va a poder tener hijos. Lo dejaron sin poder ser papá en el futuro. Él, que era el instructor, quiere decir que por ahí no va la cosa. No digo que no sean importantes las lecciones y hablarles de derechos humanos y que ellos tienen obligaciones muy puntuales de respetarlos cuando se enfrentan a la sociedad en estas circunstancias especiales. Pero me da la impresión, Carmen, que eso y la carabina de Ambrosio van más o menos a valer lo mismo. Entonces, hoy, y con esto redondeo y concluyo, cuando dije esto se me parece un poco al 68, es por esa capacidad de que un tema que sale en un país repercute en otros porque tienen el mismo problema, no exactamente de las mismas dimensiones, pero en el fondo muy parecido, y entonces sirve de disparador. No sabemos en realidad cuándo van a terminar las protestas en Estados Unidos. Sabemos que ahora son menos violentas. No sabemos si en México va a haber otros momentos de algo similar, pero vaya que si en Europa ha habido una repercusión interesante, compartimos el mismo problema y no hemos logrado tener una solución a esto. Es obvio que la policía, y al menos en nuestro caso, y la disciplina no van por el mismo camino. En el caso de la policía, su indisciplina, cada quien se va por su lado cuando le conviene, es la tónica. Bueno, nos está abriendo un montón de ventanas o de oportunidades para reflexionar sobre este tema tan viejo y tan actual que es el uso de la violencia de las estructuras armadas de los gobiernos contra sus ciudadanos. Ni más ni menos, pues de eso seguiremos hablando, si me lo permiten. Solo agregaría antes de ir a la pausa, Sergio Lorenzo, que el gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos, va a elaborar protocolos de seguridad en marchas para evitar el abuso policial. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en videoconferencia que la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, y el coordinador de gabinete, Tomás Pliego, el coordinador de Gabinete de Seguridad, Tomás Pliego, serán los encargados de trabajar el protocolo en conjunto con la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Nacheli Ramírez, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y con el Colegio de Notarios, es lo que se anuncia en videoconferencia. Déjenme hacer una pausa, un resumen, y volvemos en esta charla. Lorenzo, Sergio, si me lo permiten. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com.